Pues vamos a seguir contando historias. La siguiente nos lleva a la pantalla que tengo yo aquí arriba y es otra forma de narrar, es otra forma de contarnos historias. La vemos. Los cuentos del miedo es un libro que trata de sentimientos, de cuando te sientes abrumado, desesperanzado, cuando sabes que estás cayendo pero no sabes dónde, cuando sientes que estás en lo más oscuro. Habla de lo que es sentir que tu vida está controlada por el miedo y no sabes cómo hacer para seguir adelante. Yo creo que es un libro que se explica él solo, con cada microrelato. La razón por la que quería que este libro viera la luz es mostrar de alguna manera que por mucho que tú puedas sentir en ese momento que estás totalmente solo, en tanto que entiendas el libro, hay al menos una persona que se siente como tú. Y esa soy yo. El mundo va tan deprisa que marea. Gira y gira y gira. Coge velocidad y no para nunca. Da igual cuántas veces se lo pidas. Y yo estoy aquí, sentada, en mi cuarto, viendo el mundo girar, sintiendo la vida pasar, sin ser capaz de seguirle el ritmo. Daos cuenta, solo soy una tortuguita en medio de un montón de liebres con ganas de correr. Pero esta vez no seré yo la que gane, porque va tan deprisa que marea, y a cada rato necesito un momento para descansar y no vomitar. Pero sé que la vida no va a parar, no me van a esperar. Y da tanto miedo pensarlo. Estoy acojonada. No quiero quedarme atrás, pero no puedo correr como ellos lo hacen. Yo soy la tortuga, maldita sea. Quiero correr a mi propio ritmo. Quiero correr hacia atrás si eso es lo que me apetece hacer. Y tal vez tarde 1000 años en llegar a la meta, pero sé que llegaré. Y llegaré mejor que nadie. Pero solo puedo hacerlo si me esperáis. Por favor, esperadme. ¿Sería tan sencillo solo mandarlo todo a la mierda y correr por mi cuenta? Olvídalo. Solo era una idea genial que no encaja en este mundo. Porque las ideas que yo tengo funcionan a su propio ritmo, con su propio tiempo. Y este mundo va tan deprisa que da vértigo. Planta los pies en el suelo y quédate quieto. ¿Lo notas girar? ¿Lo sientes dar vueltas en ti? No te van a esperar. Porque aquí lo que importa es quién gana la carrera. Y yo lo único que quiero es llegar a la meta. ¿Qué? Qué forma de verbalizar, ¿verdad? Me imagino que algunos se han sentido identificado con algunas de las frases. Lucía, ¿estás por aquí? Hola, un aplauso para Lucía, que es la autora de Los cuentos del miedo. Gracias, Lucía, por tu relato, gracias por ese libro maravilloso que has escrito y quería que pusieran el foco un minuto en ti, por si alguien luego quiere hablar con ella y puede atenderla. Gracias, Lucía. Ella nos pone en el disparadero para la mesa redonda que vamos a tener a continuación. Voy a ir pidiendo a nuestros invitados que me vayan acompañando porque a mí en el escenario solo no me gusta estar nunca. Voy a presentar a Vicent Mañés, del FEDEIP, de la Federación de Directivas y Directivos de Centros Públicos de Educación y Primaria, a Rubén Pacheco, de la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, a Ana Sánchez, de la Fundación ANAR, a Toni González, presidente de ADIES y de FEDADI, y no sé si ha llegado María Beltrán, que es psiquiatra de infancia, sí, me dicen que sí, porque venía desde Sueca, concretamente de Lusmia de Sueca. Por favor, iros sentando a mi lado, os ponéis 3 aquí y 2 aquí. Aquí adelante, Vicente. Sí, perfecto. Por favor, Toni, siéntate en este de aquí. Y María, bienvenida. Bueno, ¿estáis cómodos? Sobre todo me preocupáis vosotros, que el sofá que nos han traído es muy estrecho. Yo estoy muy cómodo. ¿Tú estás cómodo? Pues eso es lo importante, que estéis cómodos. ¿Vosotros estáis cómodos también? Bienvenidos. Sí, estamos muy cómodos, muy bien, mejor. Bueno, pues vamos a conversar con todos ellos para hablar de esta realidad. Es una conversación que inicialmente la tendremos con ellos 5, pero que en un rato también quiero trasladar al público, así que ir pensando también las preguntas que podéis tener en mente para trasladárselas a ellos.
Hablábamos ahora con Jonathan del efecto de la COVID y de cómo ha puesto a la salud mental en el disparadero, y quiero empezar preguntándoos si realmente tenéis vosotros esa misma sensación de que hay ahora como una mayor conciencia, como más casos, más sobrediagnóstico. Empiezo contigo, María. Bueno, yo escuchaba a Jonathan y realmente en nuestra unidad de salud mental ha pasado exactamente lo que él estaba reflejando. Tenemos 3 veces más peticiones de nuevos casos de los que teníamos previos a la pandemia. Hemos llegado a tener 40, 50 peticiones semanales de atención, que eso no había sucedido nunca previamente. Entonces, es verdad que hay una mayor visibilidad, pero también hay una mayor incidencia, porque realmente los casos, como contaba Jonathan también, son mucho más complejos, más complicados, y estamos viendo una situación realmente en la que nos cuesta dar respuesta a todo lo que está sucediendo. ¿Qué opináis por aquí, Rubén? A ver, desde el punto de vista de las familias, evidentemente, desde luego hay una mayor visibilidad de la problemática de la salud mental. Pero sin duda la crisis de COVID ha tenido un papel más que importante en, por una parte, hacernos ver que esos problemas existen, aquellos que no los veían todavía, y por otra, a que se manifiesten de una manera más patente y más palpable en el día a día familiar y, evidentemente, en el ámbito educativo. De manera que sí, ha tenido bastante que ver. Sí, nosotros desde la Fundación ANAR, que atendemos las líneas de atención telefónica a la infancia y la adolescencia, sí que hemos notado un incremento sustancial en lo que se refiere a salud mental. Entran muchísimas más peticiones de ayuda por sentimientos de soledad, por miedos, por duelos patológicos, ¿no? con situaciones mucho más cronificadas, más graves, muy difíciles de gestionar, con niños muy pequeños que antes, bajo ningún concepto, pues, se les ocurría llamar, ¿no? Entonces, no sé si el COVID ha contribuido a que haya más casos de salud mental o a que nos demos cuenta de que la salud mental es una parte fundamental de nuestra vida y que cuando esa parte o esa patita falla, necesitamos ayuda. ¿Qué opinas, Vicente? Yo creo que tal vez el periodo de confinamiento sí que influyó, y ahí pudimos ver, así como nos fijamos enseguida en que había una brecha importante, que algunas familias acusaron mucho más la brecha digital para el tema del contacto con la escuela que otras. Yo creo que también hubo unas familias que lo pasaron peor que otras, porque ya no disponían de los recursos previos, de esas dinámicas familiares que ayudan a prevenir, y a que si aparecen estos tipos de problemas se puede intervenir lo más rápido posible, y con algunas familias funcionaron bien y con otras se produjo un agravamiento de los casos. Yo creo que sí. Eso lo vimos en el cole al regreso, sobre todo en los primeros meses, nos dimos cuenta de eso. Y en los colegios sí que tuvimos planes concretos para actuar contra ello, fijándonos sobre todo más en ese tipo de familias. Bueno, sí, nosotros desde la secundaria sí que estamos observando que después de la pandemia estamos detectando muchos mayores casos. Poco más o menos vamos a colaborar con lo que nos comentaba Ana, que se ha multiplicado por 2. Y estamos muy preocupados, por una parte, por la detección rápida de los casos para poder intervenir, y por la otra cuestión de poder intervenir adecuadamente con los recursos necesarios. Yo he escuchado también que el COVID dentro del campo de la salud mental no ha sido una gran noticia. O hay gente que opina que ha sido muy buena noticia, o la sobreexposición de estos temas igual tampoco ha sido. No sé si me estoy explicando correctamente, pero me gustaría saber si el COVID para vosotros ha sido una buena noticia en la visibilidad, por lo menos, de estas cuestiones que estaban un poquito más ocultas antes, ¿no? No sé, es que yo creo que el COVID ha sido muy difícil para los niños. O sea, no lo hemos vivido igual los adultos que los niños. O sea, un 16 de marzo creo que fue, te sacan del cole, te encierran en casa, nadie te explica lo que está pasando, ¿no? Los adultos sí lo sabíamos, veíamos la tele, tenemos capacidad de entender lo que pasa, pero a ti te sacan del cole, dejas de ver a tus amigos, dejas de ver a tus abuelos, dejas de ver a tus tíos, solo tienes acceso a través de una pantalla, si eres muy pequeñito, ni siquiera eso. Entonces es completamente distinta la vivencia para el adulto que para el niño o para la niña, igual que después la vuelta del COVID. O sea, vuelven los niños al cole, genial, con mascarillas, con restricciones, sin poder tocarse, sin poder hacer dinámicas. Entonces, creo que el COVID no ha sido positivo para nadie. Yo creo que no hay nadie que diga que ha sido positivo, pero para ellos ha sido extremadamente duro, que les ha llevado a una situación muy complicada.
Entonces no creo que sea positivo. Es excepcional. Es que en un principio a los niños ni se les tuvo en cuenta. Ni se podía pasear a los perros, pero no podía sacar a los niños al parque. Eso es lo que pasó al principio. Entonces los niños han vivido toda la angustia de los adultos, porque los adultos no éramos capaces de disimular, todos hacinados en casa, y ellos lo han vivido sin poder hacer absolutamente nada, sin darles las herramientas necesarias para poder ir avanzando en esta situación. Y cuando ha finalizado, es verdad que el cole ha tenido una educación, ha funcionado súper bien, realmente ha demostrado que la escuela es el lugar de seguridad para los niños, que lo importante que es la educación para la salud mental, porque cómo se ha ido reincorporando poco a poco a los niños, cómo se ha demostrado que los niños con unas buenas pautas, con un cuidado, pueden responder a situaciones de crisis. Pero ahora está todo otra vez, volvemos a dejarles en la incertidumbre. Parte de lo que está sucediendo ahora es que quizá en la pandemia hubo un momento en que teníamos como unas pautas establecidas y ahora de repente volvemos a la incertidumbre. La incertidumbre económica, la incertidumbre social, política. Es decir, nuestros jóvenes en estos momentos, el futuro, no sé cómo se lo están planteando, pero desde luego eso está influyendo en la salud mental en estos momentos, tanto más que la pandemia. Sí, yo en ese sentido destacaría, por una parte, lo que ha comentado antes Vicent, de que algunas familias han sobrellevado ese trance del confinamiento y todo lo que ha sido la pandemia de una manera, por su situación y sus circunstancias, pero hay familias que lo han llevado verdaderamente mal. Y enlazando con lo que tú dices, ese nivel de ansiedad y de incertidumbre en algunas familias ha sido realmente extremo. Y eso, los adultos lo hemos vivido pues como hemos podido y como nuestras capacidades nos daban pie a ello, pero los niños y las niñas han tenido que vivirlo con un desconocimiento absoluto de la situación y del porqué, hasta cuándo. Y además absorbiendo esa ansiedad, ese estrés y esa incertidumbre que de alguna manera dentro del ámbito familiar se podía transmitir. Y en eso no se ha pensado, o no se pensaba en aquel momento. Evidentemente la situación era la que era. Pero es verdad que cuando por fin se ha podido volver a la escuela y desde la escuela se ha podido volver a algunas rutinas y finalmente ya a una cuasi normalidad, sí que se ha visto el valor y el papel que la escuela tiene en el día a día de la infancia. Y por supuesto, todo ese estrés, esa ansiedad se ha trasladado también a ese ámbito a posteriori. Y es lo que de alguna manera tal vez... Una de las cosas que sí que nos enseñó la pandemia, yo creo que fue el papel tan importante de la escuela en la socialización y en la importancia de la presencialidad. Nos llamaban y decían, ¿qué planes tenéis para que los niños puedan recuperar los aprendizajes y no pierdan? Es que eso no es lo importante, les decíamos. Lo importante es que puedan mantener el contacto. Yo recuerdo, yo creo que en casi todos los coles, desarrollamos programas para mantener el contacto con vídeos que las maestras y los maestros continuaran cantando canciones, haciendo ejercicios de motricidad, más que continuar con los aprendizajes, que bueno, que no pasa nada por estar 2 meses y que se paralicen y luego se pueden recuperar. Pero la importancia de lo que da la escuela, que es el tocarse, que es el estar presente, que es el tener a tu maestra delante, el tener a tus compañeras delante, eso la educación a distancia no lo podía dar de ninguna de las maneras y ese fue uno de los grandes retos, yo creo, y que también demostró lo importante que es la escolarización presencial, sobre todo cuantos más pequeños son los niños, más importante todavía, porque en secundaria a lo mejor eso se podía tratar de otra manera, también porque son más autónomos los alumnos de secundaria para poder hacer frente. Pero eso nosotros lo vimos como una cosa importantísima. Los coles lo han hecho muy bien, de hecho eran los lugares más seguros, pero los papás y las mamás también, ¿no? Bueno, ahí... En casa evidentemente, hemos tenido todos que poner sí, un poquito... en casa nos pusimos las pilas y complementamos la labor que se nos enviaba desde los centros para echarle un cable. Ha habido comunicación ahí. Sí, ha habido comunicación, pero insisto en lo mismo. Hay familias en las que esa capacidad de echar ese cable y de suplir esa carencia, que es tremenda, se ha podido desarrollar con, digamos, más herramientas, y hay familias en las que no. Y eso, por supuesto, después ha tenido un peso más que importante en esa vuelta al colegio y en ese retomar las dinámicas y las tareas. Y eso también ha generado muchísima ansiedad, ¿eh? El sentirse dentro del ámbito familiar, es que no puedo echarle un cable
a mi hija o a mi hijo, porque no tengo la capacidad, no tengo los conocimientos, es que no sé ni cómo funciona el ordenador, ¿vale? La brecha digital ha sido absolutamente arrolladora. Un 14% de familias no tenían acceso a los medios necesarios y un 14% de una población infantil de 800.000 alumnos, un 14% son muchísimos alumnos que han tenido ahí muchísimos problemas. A mí, esa es como la parte positiva, ¿no?, de las familias que han hecho esfuerzo, pero a mí también me gustaría que tuviésemos en cuenta que hay familias que no son protectoras. O sea, yo desde el teléfono, desde el chat de la Fundación ANAR, nos hemos dado cuenta de que durante la pandemia mayoritariamente los niños estaban en hogares protectores y sus padres les cuidaban, pero había un sector que no, que estaba en hogares muy disfuncionales donde se ejercía muchísima violencia física, muchísima violencia psicológica. O sea, es que de 200.000 llamadas, más de 200.000 llamadas que recibimos, el 60% tienen que ver con violencia intrafamiliar y, en primer lugar, violencia física. ¿Qué haces con esos niños que no tienen el factor de protección del colegio? Porque antes de la pandemia estaban en el cole y sus profesores y profesoras veían marcas, los padres se cortaban un poco más, pero ¿y ahora, durante la pandemia, han estado totalmente desprotegidos? Y les ha faltado ese nexo con la realidad, con adultos que les cuidan, que les tienen en cuenta, que les quieren sanamente, y no con los adultos que no les quieren sanamente, que es una parte también importante de la pandemia. Toni. Bueno, yo sí que aprovechar, independientemente de lo que habéis comentado, de este 14% con la brecha digital, que los centros educativos sí que supimos inmediatamente, con los diferentes instrumentos digitales, con diferentes opciones, pues continuar con ese contacto social virtual para poder seguir con el apoyo tanto en la parte de infantil, primaria y los adolescentes de secundaria. Y yo creo que esa parte sí que ha sido muy positiva. Incluso desde la propia administración se proporcionaban tablets con conexión a familias que estaban dentro de este 14%. Se hicieron intervenciones muy directas para poder seguir con ese contacto social educativo, y es muy significativo, y en esa parte pues hemos hecho lo que hemos podido, aunque lo que ha comentado la compañera Ana, esa parte era mucho más compleja. Y lo que sí que es cierto, que la pandemia ha dejado patente que la educación y el sistema educativo son muy importantes en nuestra sociedad, que era algo que se conocía, pero no tenía la relevancia social pertinente. Si os parece, en este punto aparcamos la pandemia, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Volvemos a esos centros educativos, porque además hemos recibido durante la preparación de este Crecer en Bienestar preguntas de la calle. Vamos a ver la primera. Es una pregunta que nos llega de Marian. Soy Marian. ¿Qué puedes hacer como docente ante un problema de salud mental? Una pregunta corta y al pie. ¿Qué se puede hacer desde la docencia ante un problema de salud mental? ¿Hablamos los docentes? Hablar los docentes y luego escuchamos a la psiquiatra, si os parece. A ver si pasáis el examen. Yo creo que en los centros sobre todo es una labor de prevención básicamente y de detección. Yo creo que lo que está diciendo antes Ana es verdad. Los centros hacen ese papel preventivo, no solamente de disfunciones familiares, sino de cualquier otro tipo de problema. Y saber tener unos buenos planes que nos ayuden a los docentes a tener herramientas para saber cómo actuar en cada caso en primera instancia y sobre todo saber cómo derivar y cómo dar la voz de alarma. Yo creo que ese es un factor importantísimo en los centros. Sí, ahí es lo que estaba comentando Vicent Mañez. El tema de la prevención es muy importante y lo que más nos está preocupando en los centros educativos es poder detectar el problema y otra cuestión, poder tener los especialistas e instrumentos para poder actuar cuando se detecta esta opción. La gran complejidad es poder detectar a la alumna o al alumno que se encuentra en esa situación. Y esta parte, sinceramente, nos preocupa mucho, porque a veces llegamos tarde. Si lo detectas, es cierto que los recursos son muy escasos, pero se intenta, dentro de unas posibilidades, marcar unas pautas y sobre todo la vigilancia de esta persona al respecto de lo que se está detectando. Sí, yo no soy docente,
pero como padres sí que tenemos cierta perspectiva de lo que pasa en los centros. Y como docente, lo primero que hay que hacer, pensamos, es formarse en este tipo de cuestiones. Ahí no depende exclusivamente del docente, lógicamente, depende de que existan los cursos, los medios, el personal para formar al docente y a la docente en ese tipo de situaciones, para que realmente tenga las herramientas para que con esa atención que le va a prestar a nuestras hijas y nuestros hijos pueda detectar. Si no tiene esa formación, porque un docente es un docente, perdonadme, cada uno tiene la formación que tiene, pero no es psicólogo o psicóloga. Y esto lo tenemos que tener todos claro. Si no tienen esa formación extra que complemente esa formación, no va a detectar. Quizá con muy buena voluntad detecte algo, pero necesita esa formación. Y esa formación se la tiene que ofrecer a alguien que es la administración pública. Y ahí tiran de orejas. María. Resumir todo lo que quiero decir. Perdón. Bueno, yo creo que nos hemos centrado un poco en el tema de detectar enfermedad mental. Pero si hablamos de salud mental, y a mí me encanta el título de esto, que es Crecer en Bienestar, desde luego la escuela como la comunidad en general tiene mucho que hacer y que decir. Los niños más vulnerables, ser un lugar seguro donde te sientas reconocido, donde sientas que eres importante, que si no vas al colegio van a saber que tú faltas, que tú eres único, que tú tienes que estar ahí, pues eso ya es parte de un tratamiento. Ya no estoy hablando de prevenir, es que ya estás tratando, porque ese niño es importante para alguien. En su casa puede ser que tenga el peor lugar del mundo, pero va a otro lugar donde puede expresar sus necesidades, donde se le va a escuchar, va a encontrar adultos que le escuchen y donde va a poder empezar a encontrar sus propias herramientas para seguir adelante. Entonces, la escuela como lugar seguro, cálido para los niños, esa presencialidad es precisamente eso. Educamos a través del vínculo, de la relación, de sentir que somos importantes para otro, de que nos van a reconocer. Entonces, la escuela tiene ahí un papel importantísimo para la salud mental de todos y cada uno de los alumnos. Detectar realmente, irnos a detectar trastornos mentales, azules, rojos, morados, eso, los profesores en realidad, aunque no reciban una formación específica, ellos que conocen a los niños, que son expertos en niños y niñas en su momento del desarrollo, que saben exactamente cuándo un nano lo está pasando mal, porque es sufrimiento lo que estamos tratando de detectar. A lo mejor no le podemos poner un nombre ni decir lo gravísimo que es, pero evidentemente sabemos que algo está haciendo que esa persona esté pasando por un mal momento. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, pues ahí sí que entra en parte pues esa formación, ese detectar, ese pedir ayuda. Los profesores también necesitan ayuda para poder gestionar esa salud mental suya, que les ayude a poder ser buenos gestores de la salud mental de otros. Es decir, que ellos necesitan estar bien para poder ayudar. Entonces, el poder generar una buena relación entre los profesores, que ellos puedan compartir, que puedan recurrir al orientador, que puedan recurrir a la unidad de salud mental infantil. Ahí ya me pongo yo a trabajar. Pero que sepan que tienen otros recursos para poder ayudar a los niños que más lo necesiten, porque están pasando un momento difícil en sus vidas, y considerarlo así, como un momento de sus vidas, no como una etiqueta que te va a condicionar o algo que te va a diferenciar de los otros, sino que estás pasando por algo en lo que todos vamos a poder ofrecerte recursos y herramientas para que puedas seguir adelante y puedas encontrar tu propio camino. Por favor. Yo creo que de los centros educativos es fundamental la comunicación. O sea, si desde que son pequeños, desde que entran en el aula, estableces unas dinámicas de comunicación en las que ellos se sientan seguros, que puedan plantear sus dudas abiertamente sin ser juzgados y que puedan preguntar lo que se les pasa por la cabeza o lo que les ocurre en su día a día sin que te digan, eso son cosas tontas, eso son cosas de niños, es importante. Entonces, la dinámica de comunicación en el centro educativo es fundamental, porque los niños cuentan lo que les pasa, pero no lo cuentan como los adultos. Un niño no se sienta enfrente de ti y te dice, es que creo que tengo depresión. No. Exacto, hay que entrenar también a escuchar. Luego yo creo que es fundamental la formación que han dicho nuestros compañeros. O sea, sí, los docentes necesitan formación, se prepararon para ser docentes, no psicólogos. No tienen por qué saber identificar si es un duelo patológico o una depresión.
pero sí que tienen que saber que algo le pasa al niño y que necesitan un equipo multidisciplinar que ayude a ese niño y saber qué recursos tiene. Y eso entra pues, también por parte de las administraciones públicas. Hay que dotar a los docentes de 4 señales de alarma que tienen que encenderle la bombita y decir, aquí pasa algo, voy a ver cómo puedo intervenir, voy a ver a quién puede acudir, pues a las unidades de salud mental, al plan Previ, que es el primero que me aparece en la cabeza ahora mismo, a asociaciones que se dedican a hacer pues, prevención o para hablar sobre temas que los profesores no son especialistas, lógicamente. Una postilla respecto a lo de las administraciones públicas. Las administraciones se lo tienen que creer, porque somos muy aficionados a hacer planes y, por ejemplo, la LOMLOE ha impuesto la creación del coordinador de bienestar en los centros y el presupuesto que acompaña a eso es 0. Se van a crear coordinadores de bienestar, que eso queda muy bien. La Comunidad Valenciana ni tan siquiera se van a crear porque suponemos que ese papel lo asumen los coordinadores de igualdad y convivencia. No hemos recibido instrucciones al respecto, pero lo gracioso es que el presupuesto es 0. Y eso no significa un incremento de plantilla, ni significa que se dote de más horas a un profesional dentro del centro, ni de que haya un plan específico de formación de ese profesional, porque y todo eso vale dinero. Al fin y al cabo, si queremos intervenir y queremos detectar y cómo actuamos en los centros, pues cómo, teniendo dinero para hacer esas cosas, que el dinero no somos nosotros quienes lo tenemos que conseguir, nosotros lo tenemos que llevar a la práctica, pero eso vale dinero y la administración lo tiene que entender. Y si me permitís una postilla sobre la postilla, en esas situaciones la administración pública tiende a hacer recaer esas nuevas figuras que son fantásticas, si nos las creemos y las dotamos de verdad, tiende a hacer caer ese tipo de nuevas figuras en el profesorado, una vez más. Y ya está, y no puede ser. El profesorado tiene la formación que tiene y luego tiene los complementos que tendrá, pero nunca será psicóloga, psicólogo, son docentes. Y no se puede hacer que todas esas nuevas figuras recaigan sobre el personal que ya existe. Hacen falta nuevas figuras dentro del centro educativo. Hace falta la enfermera escolar, hace falta la psicóloga o el psicólogo dentro del centro, hace falta la educadora o educador social dentro del centro, como nuevas figuras fijas en plantilla de cada uno de los centros educativos. Toni, no sé si quieres añadir algo más. No, sencillamente que coincido con Rubén, que necesitamos especialistas. Y sobre todo cuando detectamos casos que se tiene que intervenir de manera inmediata, el ser capaces de, con un simple clic, tener al especialista allí para que actúe. Esto lo tenemos que tener muy claro, las propias administraciones y los profesionales. Vamos a escuchar otra pregunta desde la calle, que yo creo que va dirigida, María, a ti. Vamos a verla. Hola, soy Delia. ¿Cómo podemos diferenciar si se trata de un problema de conducta o un problema de salud mental? Bueno, yo creo que en cierta manera Jonathan ha contestado un poco de eso, es decir, son problemas de salud mental, los trastornos de conducta también, es decir, porque tendemos a pensar que eso es porque eso hace una atribución como que el niño quiere hacer eso, como cuando en realidad es una manera de reaccionar ante una situación interna o externa, como le queramos llamar, pero en cierta manera tenemos que tratar de comprender. Comprender no significa justificar. Esto no quiere decir que una conducta violenta no es una alteración de la salud mental, pero sí que tenemos que entender que determinadas conductas nos están mostrando que la persona está pasando por un momento difícil o ha tenido una serie de experiencias difíciles y su manera de reaccionar tiene que ver con esas experiencias. Entonces tenemos que tener la mente, bueno, no sé si las orejas abiertas, dispuestos a escuchar y a entender lo que puede estar significando eso que está pasando en el aula o en su familia para tratar de dar una solución, es decir, dar soluciones que sean efectivas para la persona, para su crecimiento. Entonces yo creo que Jonathan lo ha explicado muy bien en esto de que los rojos expresan su malestar de esta manera, expresan su malestar pues con irritabilidad, con enfados, desobediencia, ira, pero eso implica sufrimiento probablemente en gran parte de los niños. Yo quisiera abrir ahora, si os parece, un pequeño melón que es bastante grande, que es el de las redes sociales.
que lo podíamos extender incluso a las pantallitas, como uno de los, antes le preguntaba yo a Jonathan, posibles causas, ¿no?, de este crecimiento de problemas de salud mental en los jóvenes que estamos viendo según las cifras. ¿Qué opinión tenéis con respecto a este campo de las redes sociales? Absolutamente sí, agrava y multiplica por 1000 el problema. Antes lo estamos comentando antes de entrar. Antes los problemas en el cole se acababan a las 4:30 de la tarde o a las 5 de la tarde. Y después, hasta el día siguiente, hasta las 9, no volvían a aparecer. Problemas normales de relación entre niños, pero ahora eso se multiplica en la soledad de mi casa, en mi habitación, con mi tablet o con mi móvil, en el que puedo seguir acosando a ese niño que me cae mal o puedo seguir recibiendo insultos de otros compañeros o compañeras. Siempre intentamos, cuando surgen casos así, cuando asoma la punta del iceberg, intervenir, y siempre nos sorprendemos de que cada vez estamos peor. Cada vez niños más pequeños hacen uso de redes sociales y nosotros siempre recordamos, y esta charla con las familias la hemos tenido millones de veces. La edad mínima en España para poder utilizar WhatsApp es 16 años. Nuestros niños tienen 9, 10, 11 años y llevan mucho tiempo utilizando WhatsApp, con la convivencia de sus familias y de sus padres, que lo saben perfectamente y que no pueden. Entiendo que les cuesta muchísimo ejercer ese control. Hoy en día la familia que es capaz de que su hijo o su hija de 12 años no use redes sociales, aunque tenga un móvil, son héroes, son auténticos héroes, porque es muy difícil resistirse a eso. Os dejo intervenir porque continuaríamos hasta 1000. Sí, sí. Si os parece, por alusiones en las que me siento perfectamente identificado, por la última parte, por la primera no. Mi ex y yo, en ese sentido, somos héroes auténticos. Pero tenemos hijos que pasan por completo del teléfono móvil, uno, el otro no tanto, pero ya tiene una edad. El caso es que es cierto, el uso de los móviles en la infancia es demasiado prematuro. Y no hacemos desde la Confederación, la Federación y demás, tenemos cursos en los que insistimos a las familias en que esto hay que controlarlo y hay que ponerle un límite. No solo en la edad de inicio, sino que cuando ya lo tienen también hay que establecer los límites y hay que dejarlos claros. Pero cuesta mucho conseguir que las familias, las madres y los padres, de verdad asumamos que esto es un peligro en potencia y hay que tratarlo como tal, que genera adicción y que genera una serie de problemas en la convivencia y en las interrelaciones que pueden ser tremendamente graves, pueden ser hasta penales, que cuando le dices esto en una reunión a la familia, el responsable penal de lo que haga tu hijo o tu hija con el teléfono móvil eres tú. Y aún se asombran. Y no hay asombro, es que es así. Y cuesta muchísimo conseguir que el conjunto de la sociedad asimile esto y que realmente es un peligro potencial que hay que controlar y que hay que limitar. Es muy difícil, pero tenemos que hacer mucha más formación y más pedagogía en ese sentido. Y desde los centros también, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo con las dos intervenciones. Esto ha aumentado de manera exponencial todas estas incidencias que conllevan la parte de salud mental y te llama mucho la atención, ¿no? Los diferentes diálogos, incluso los propios adultos. Interpretamos una frase en cualquier chat de una manera o de otra, dependiendo de nuestra emoción en ese momento, ¿no? Y lo que estaba comentando Rubén Pacheco es cierto, quiero decir, estas cuestiones de colgar cualquier vídeo, cualquier mensaje de ataque, de acoso, o faltando respeto, y muchas veces el adolescente, el niño no lo capta como una broma y no se da cuenta del daño que está haciendo al compañero que lo está leyendo o lo está viendo, ¿no? Y esta cuestión hay que tratarla muy de fondo. De hecho, muchas veces en los centros, cuando tratamos que es un tema penal, intentamos un poco dramatizar delante del alumno, que es el propio alumno que puede tener, diríamos, esa medida cautelar penal, no por nada, para prevenirle de que no siga actuando de esa manera. Porque, María, ¿cuáles son los efectos de un acoso escolar para la salud mental de un joven o de una joven? Yo estabas contando esto de 24 horas al día de forma persecutoria, porque los niños van al colegio de forma obligatoria. Cuando tú vas a un sitio donde te tratan mal por sistema,
todos los días tienes que ir ahí. Eso afecta a todo lo que es la persona, porque tu aprendizaje, ¿cómo te vas a concentrar? Si sientes que no sirves para nada, si sientes que no te aceptan, si sienten que tú ahí no estás cómodo, que te quieres, sí, que vas a salir al patio y nadie te va a dirigir la palabra. Es decir, el acoso es como el maltrato, es que es maltrato en realidad. Entonces va minando lo que es la persona poco a poco, día a día, ¿no? Y va generando una desconfianza hacia todo lo que te rodea que hace que vayas cambiando, va modelando en cierta manera tu forma de ver el mundo. Es así. Entonces, evidentemente, las escuelas tienen que ser radicales, es decir, las escuelas tienen que estar libres de violencia, el acoso tiene que haber tolerancia cero, porque la convivencia forma parte del sistema educativo. Es que es lo que vamos a enseñar en la escuela realmente, a convivir en el respeto, a convivir en la diversidad, a convivir en que, bueno, que cada uno podemos aportar nuestra parte siendo nosotros mismos. Todos tenemos derecho a que respeten nuestra forma de estar y de ser, ¿no? Entonces esto... Además, el uso de Internet para el acoso escolar multiplica por 1000 las consecuencias para la víctima. O sea, yo soy una víctima de acoso escolar, me voy a las 5 de la tarde y hasta las 9 del día siguiente estoy tranquila en mi habitación, en mi lugar seguro, donde nadie me agrede. Es que si tengo un móvil y levanto el móvil, tengo stickers, comentarios, fotos, perfiles falsos de Instagram, vídeos en TikTok, una intensidad tal que bloquea la posibilidad de que la víctima pueda hacer frente a esa situación, porque no nos olvidemos, no tienen 50 años, tienen 15, 14, 13, 9. No es lo mismo enfrentarte a esa situación con 9 años que más adulto. Que tenían que ver con cómo nosotros nos manejamos en el mundo como adultos, es decir, pues aléjate de estos chicos, no vayas por ese barrio, ¿no? Habla con el profesor podrá ayudarte, busca un adulto en el patio. En las redes sociales los adultos no tenemos referencias porque nosotros no sabemos nada de las redes sociales, es decir, somos verdaderos inexpertos, no les podemos dar a nuestros hijos para decirles cómo se pueden proteger en las redes. Porque esto queda muchas veces en una charla que dan en clase como si las redes sociales estuvieran de forma puntual en nuestras vidas. Ya no hay una vida digital y una vida real. Esto de la vida real, todo es real. Lo que pasa en las redes para nuestros jóvenes es real. Les está pasando 24 horas al día. Entonces nosotros tenemos que formarnos nosotros y estar interesados en lo que pasa en las redes sociales para poder guiarles, para poder protegerles. Igual que lo hacemos pues cuando les mandamos a la plaza del pueblo, no les decimos el primer día y te quedas tú solo toda la tarde. En nuestra dinámica, o sea, no vale que vayamos a hablar, las redes sociales son malísimas, las TIC son malísimas y luego estemos en el sofá jugando al Candy Crush. Entonces necesitamos que ellos entiendan que las redes sociales son buenas con un uso responsable y que el uso responsable se enseña y se aprende. No llega a tu cerebro de forma inmediata. Entonces necesitamos enseñarles e incluir esas dinámicas de respeto, de respeto a la diversidad. Oye, no puedes poner este comentario. Oye, no puedes tener WhatsApp porque no tienes 16 años. No, es que fulanito de tal no puedes tener porque tienes 16 años, ¿no? Es importante incluirlas en el día a día, pero de una forma respetuosa. Es como, no sé, a los niños lo explico como con los coches. Cuando yo voy a los coles y les digo, ¿el coche es malo? No. ¿Pero por qué? Porque lo utilizamos a una edad adecuada, con un aprendizaje y con unas normas y unos límites. Pues el móvil y las redes sociales es igual. Además, hay que filtrar el contenido al que están viendo. Yo, a mi edad y con mi formación, puedo saber que un vídeo es muy violento y que eso no se tiene que hacer. Pero un niño necesita que un adulto le diga que eso que está pasando en el vídeo no se debe hacer. Bueno, hemos escuchado a Nia cuando contaba lo que le había impactado en la escuela. No eran cosas que le habían pasado a ella, eran cosas que había observado. Tener en cuenta el impacto que tienen todas las imágenes que ven en las redes sociales en su día a día. Eso es lo que tenemos que pensar. Es decir, que muchas veces el trauma es por ser testigo de lo que sucede. Por eso el contenido es tan importante. No solamente en el uso, a colación de lo que está diciendo Ana, no solo en el uso de las redes sociales, sino en el acceso a determinados contenidos. Hace unos meses, no recuerdo cuánto, un grupo de niños de
cuarto de primaria. Estaban jugando en el patio a 1, 2, 3 pollito inglés. Y dije, hombre, qué bien. Ese juego es un juego que yo jugaba cuando era pequeño. Me lo enseñaron los papás. Dice, ¿qué es 1, 2, 3 pollito inglés? Estamos jugando al juego del calamar. Veían el juego del calamar y luego empezaron a contar que ahí no era que te volvías al punto de partida, sino que morías si fallabas. Y empezaron a verbalizar todo el tema del uso de la violencia que muchísimos nos dimos cuenta que habían visto con 8, 9 y 10 años. Incluso, antes se lo comentaba Rubén, despertarse a las 2 de la mañana o a las 3 porque no podían dormir, coger la tablet y ver episodios grabados del juego del calamar, que ellos de ninguna manera podían entender por los contenidos que tenía, evidentemente. Por tanto, estamos en un mundo en el que el control sobre todo eso es muy complicado. Las familias tenemos una labor muy difícil de cumplir. En la escuela, al ser un ámbito más académico y más formal, es más fácil limitar el acceso a esos contenidos, pero desde luego en el ámbito familiar se nos va absolutamente de las manos. En ese sentido es importante que las familias, la sociedad en general, porque al final todos formamos parte de alguna familia en algún grado u otro, asumamos y entendamos, sin demonizar los dispositivos, el posible uso como herramientas que pueden tener, tanto los dispositivos como las redes, pero hemos de asumir que el ejemplo que has puesto antes del vehículo, del coche, es perfectamente válido. Hemos de asumir que el grado de adictividad de los dispositivos y las redes sociales es tan elevado como el de cualquier droga. Esto es así, si no me equivoco. Pues de la misma, jamás le daríamos a nuestra hija o a nuestro hijo de 8 años una botella de whisky, pero le damos un móvil o le damos una tablet y tiene el mismo nivel o la misma potencialidad adictiva. Esto, llevado a la falta de control, a la falta de formación, a la falta de conciencia del riesgo que esto supone, sin una buena formación, sin unas buenas bases, sin unas normas, sin unos límites, conlleva que al final tengamos usos como el que comenta Vicent, a las 3 de la mañana, que igual ve algo inocuo que no, y es todo lo contrario. Y las consecuencias que esto tiene para su comportamiento, para su asimilación de conceptos y de ideas, y para su día a día posterior, porque no ha dormido de madrugada, son tremendas. Y esto hemos de ser muy conscientes y hemos de ponerlo al nivel de importancia que tiene, formarnos para poder afrontarlo y afrontarlo con la seriedad que requiere. Sí, coincidiendo con los compañeros de esta mesa redonda, es muy importante educar en ese uso responsable de todas las redes sociales. Es complejo. Trabajar con un adolescente significa que yo le digo, esa mesa es blanca y el adolescente te dice que es negra y continuará diciendo que es negra. Y ese es un punto de partida que tenemos que tener claro. Y respecto al móvil, en algunos foros, dice, tú a los 14 años o a los 12 años le dejarías a esa persona un Fórmula 1 y eso es lo que tienen en las manos. Tenemos una gran tarea por delante. Puede ser un buen momento para pedir a todas las empresas que se dedican a las nuevas tecnologías tener aplicaciones para detectar casos de acoso, casos de intentos de suicidio, que sean fáciles y asequibles dependiendo de los algoritmos que esté utilizando el alumno, ¿no? Sería una cuestión interesante y no dejemos de ver el futuro que nos depara con el metaverso, en donde ellos van a crear su propio personaje digital, se van a poner su propia personalidad. A lo mejor ahí es incluso más fácil de verlo porque depende del aspecto que haya decidido tomar, pero es muy importante que las tecnologías están ahí, no van a desaparecer. Es difícil poner barreras de acceso en edades, aunque estén estipuladas normativamente, y lo que sí que hay que ver es qué tipos de aplicaciones nos van a permitir llegar a todos estos casos, o a algunos de ellos. Lo ideal sería a todos. Sin duda el escenario que estáis dibujando es el que es un poco apocalíptico también, pero ¿hay alguna ventana para la esperanza? ¿Podemos abrir alguna ventana que entre un mínimo rayito de luz para, en general, en esta situación? Sí. Me encantaría escucharlas para irme a casa un poco más contento. Es el medio por el que ellos se comunican, así que además se comunican de una forma bastante cómoda. Para un adolescente es mucho más cómodo escribirlo que hablarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros en las líneas de ayuda a NAR utilizamos el chat. Tienen un medio escrito para comunicarse donde ellos se sienten cómodos. Las redes sociales no son malas, te permiten ponerte en contacto con otras personas que a lo mejor en tu vida conocerías. Eso está bien.
¿no? Siempre y cuando lo utilices de una buena forma. Te permite proyectarte profesionalmente. O sea, tú el día de mañana quieres ser fotógrafo, usa Instagram. Claro que sí, no es malo, siempre y cuando lo utilices bien. En la pandemia ha sido maravilloso, en cierto grado, ¿no? Claro, los niños se podían contactar con ellos entre videollamada, eso es, TIC. Gracias a eso, ellos podían estar en contacto con sus abuelos, con sus tíos, con otros compañeros, podían recibir material del cole, hacer tareas, claro, pero todo utilizado en un contexto y con unas normas y unos límites. Si es que los niños necesitan normas y límites coherentes a su edad, ya está. Con normas y límites, antes lo ha dicho la compañera, funcionan perfectamente. Se trata de que no olvidemos nuestro papel de educadoras y educadores, tanto como formadores como madres y padres. Se trata de educar de la misma manera que les enseñamos como decía antes María, cuando salen a la plaza, cómo socializar y comportarse en ese ámbito en el que hay más gente, pues en las redes sociales es igual. No nos olvidemos de nuestro papel de educadoras y educadores, madres, padres, profesoras, profesores. Tenemos que educar. Me voy a quedar en este punto optimista, aunque lamentablemente voy a proponer encima de la mesa el último tema, que nos hemos quedado, como bien ha adelantado Rubén, sin tiempo. Hay muchos temas. Les voy a pedir a mis compañeros que vayamos directamente al vídeo 9, porque hay un tema que es muy patente o muy palpable en los últimos meses, es el crecimiento de la tasa de suicidio, ¿no? Como la principal causa de muerte no natural en nuestro país. Y me gustaría, estos últimos minutos que quedan de tertulia, abordar esta cuestión que nos llega a través de esta pregunta de Isabel. Hola, soy Isabel y quería preguntar si creéis que es importante e interesante abordar la conducta suicida en las aulas. Venga, Toni, por favor. Es muy importante y hay que dejarlo muy patente, es muy importante abordar este tema. Es un tema que hemos dicho ya al principio de esta mesa, que se ha multiplicado por 2. Y realmente las emociones de los propios docentes, cuando detectamos el caso, pues te desesperas, ¿vale? Y entonces, lo que ha hablado ya anteriormente Rubén Pacheco, necesitamos especialistas para estos casos de manera urgente. Y muchas veces la detección es un poco tardía, pero porque no se observa, ¿eh? No es tan fácil de captar esa sensación. Lo que has comentado es, ves que pasa algo, pero no sabes si es que se ha levantado, es un día más triste, porque las personas cambiamos, depende del día, pero el problema es detectarlo. Y es muy importante saber detectarlos y tratarlos, tanto por especialistas como los profesionales que estamos en el aula. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede detectar, María, desde la psiquiatría? Y luego preguntaré a los centros y a las familias. La base, yo creo que es esto que hablábamos un poco de comunicación. La OMS, por ejemplo, en el 2020 ha dado 4 líneas que realmente previenen las muertes por suicidio. Y una de ellas es el trabajo, el aprendizaje de habilidades de gestión emocional en los jóvenes. Se ha demostrado que previene y salva vidas. Es decir, lo que hablamos un poco de comunicación, de un lugar cálido y seguro en las escuelas, el encontrar un lugar donde te puedas expresar, donde sepas que te van a escuchar, donde puedas expresar tus necesidades, aprender eso, aprender gestión emocional, es la línea de prevención principal para poder detectar y luego intervenir. Es decir, que puedan realmente encontrar un lugar donde puedan expresar esto, porque tú tienes que poder hablar tranquilamente de salud mental. Las escuelas tienen que ser lugares donde se promueva la salud mental y uno pueda hablar de que no se siente bien, de que está deprimido, de que está triste y que no pase nada. Que te van a escuchar y van a tratar de escucharte. Para eso tienes que favorecer ese ambiente, esa buena relación entre el personal adulto y el personal joven, como queramos llamarlo, para que se pueda dar esa situación. A partir de ahí, no tener miedo de preguntar. Es decir, no pasa nada por preguntar. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te encuentras hoy? Muchas personas en esta situación han pensado en la muerte. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Es decir, preguntas a veces muy abiertas que permiten, pero para eso, ¿qué tienes que favorecer? Pues un lugar donde se pueda preguntar,
Lo que no se puede hacer es en mitad de la clase. Yo si ahora me dirijo a cualquiera del público y digo, oye, ¿tú cómo te sientes hoy? Pues evidentemente ni me va a contestar ni me va a decir nada, porque esa persona y yo no tenemos ninguna relación y no es el lugar adecuado. Entonces hay que buscar un poquito como ese espacio, ese lugar, y luego cuando te contesten que sí, que lo están pasando mal, pues ahí tienes que tener tú realmente esos recursos, esa red dentro del colegio y ese saber qué puedo hacer, como líneas de ayuda, ¿no? La unidad de salud mental infantil, donde yo me puedo remitir, donde yo puedo hablar con el adolescente y decir, el adolescente, el niño, la niña, y decirle, mira, yo creo que en esta situación que realmente es importante, que realmente me preocupa, necesito también que nos ayuden con esto. Y entonces ya buscar una ayuda más especializada, lo que necesites en ese momento. Pero a lo mejor simplemente hablando de ello ya has conseguido bajar mucho la angustia y que el riesgo, y hayas hecho esa prevención, que realmente es lo que estamos buscando. Es que yo soy muy partidaria de que de lo que no se habla no existe. Y si no existe, no lo tratas ni lo trabajas. Entonces, o empezamos a hablar de la realidad o ellos no la van a contar nunca, ¿no? Nosotros en la Fundación, el incremento en la última década de la ideación suicida en las autolesiones se ha multiplicado por 18. O sea, del año pasado a este año hemos pasado de 4.000 a 6.000, así, en un año. El suicidio, la conducta autolesiva, la conducta suicida, ¿no? Que engloba muchas cosas, pues la ideación, el acto consumado y demás, siempre es una muestra de dolor intenso emocional. Nunca es una llamada de atención, que es una cosa que me parece fundamental. No le apetece suicidarse porque quiere llamar la atención, sino que le apetece morirse porque aquello que le está sucediendo le duele tanto que no ve otra salida. Entonces necesita que alguien le atienda, que alguien le ayude, que alguien le diga, no es normal que te sientas así, no pasa nada porque te sientas así, yo te voy a ayudar, yo te voy a prestar ayuda, no puedes seguir sintiéndote así. Y los centros educativos os convertís en un lugar muy privilegiado, porque es que los adolescentes y los niños pasan el mayor tiempo de su vida en las aulas, entre cambio y cambio de clase. O sea, es que vosotros los conocéis al milímetro, sabéis si se han peleado o no se han peleado, si tienen alguna relación entre ellos, si ya no son amigos o vuelven a ser amigos o vete tú a saber qué cosas les pasan. Entonces, contáis con una plataforma muy privilegiada para trabajar estos temas y se tiene que hablar de ello. Porque además los niños lo verbalizan, esto de no, los niños no lo cuentan, sí lo dicen. Tenemos que estar atentos. Programas de educación emocional, eso sí que son muy importantes. Le damos mucha importancia muchas veces a los contenidos curriculares y todo eso y nos solemos olvidar de eso, que casi es como optativo en el centro, es recomendable, pero luego no se supervisa, no se le da la importancia que merece. Programas para aprender a afrontar situaciones, para hacerte tolerante a la frustración, para saber comunicar tus emociones desde infantil, que es importantísimo. El niño en infantil aprende a expresar bien lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le hace daño, lo que le molesta. Es un niño una niña que está vacunado contra muchos problemas emocionales en el futuro. Pues le deberíamos de dar muchísima más importancia. Los equipos de orientación de los centros que coordinan y que potencian todo eso, pero que muchas veces pues nos falta tiempo, nos faltan herramientas y nos falta, pues eso, hasta tiempo en el horario, porque muchas veces hay que luchar para conseguir esos huequecitos para los programas de educación emocional, para la tutoría, no solamente con los niños, sino también con las familias, para poder actuar de una manera conjunta y coordinada entre la familia y la escuela, que yo creo que eso es importantísimo, porque si no creamos una confusión en los niños y se comportan de una manera en el cole y de una manera distinta en casa o en el parque, y eso sí que no puede ser de ninguna de las maneras. Yo creo que ese trabajo es muy importante. Rubén, terminamos contigo. Sí, yo sí que pues gracias. Yo sí que diría que el tema de la educación emocional infantil es fundamental y yo la ampliaría. En el centro para el alumnado tiene que estar claramente marcada, dirigida, tiene que estar bien programada y tiene que ser un punto de vital importancia. Pero yo la extendería mucho más allá. El profesorado también necesita, en algunos casos, que se le dote de esa educación emocional. Muchas madres y padres seguro que están pensando lo mismo que yo. Yo he tenido un hijo que hasta que entró en primero de primaria entraba llorando todos los días al centro. Llegó a primero de primaria, se encontró con una profesora que era un auténtico amor
Esto deja claro que el anterior no lo era, y lo sabíamos. Y entraba corriendo. No os podéis hacer una idea de lo que esto supone como padre, ver ese cambio en tu hijo y ver además que tiene un nombre y unos apellidos y una responsabilidad concreta de una persona. Vamos, le besas los pies y lo que haga falta. Las familias también tenemos que recibir esa formación, y en este caso esa formación viene del centro, y en el centro a muchas madres y muchos padres nos tienen que enseñar que es fundamental que nuestros hijos reciban esa educación emocional, que no es algo baladí, que es algo salva vidas y es esencial para su formación como personas. Y es cierto, hay mucha gente que no entiende que el centro educativo está también para eso, pero tanto en el ámbito familiar como en el ámbito docente. Hay mucha gente que todavía no entiende esto, que el centro educativo es mucho más que el lugar donde nuestras hijas y nuestros hijos van a aprender pues, las tablas de multiplicar, las normas ortográficas, las leyes de la ciencia. Y tenemos que formarnos también en ese sentido, y salvará vidas, y le dará unas bases y unas herramientas a nuestras hijas y nuestros hijos que nosotros también podemos dar y podemos complementar, pero que dentro del centro educativo, donde socializa con sus iguales y con su profesorado, son de un valor absolutamente incalculable. De manera que sí, es fundamental. Qué interesante todo lo que estáis contando. De hecho, se nos ha pasado una hora volando. El año pasado, cuando hicimos una jornada parecida, luego se os preguntó a muchos de los que habéis estado por aquí y una de las cosas que pedíais era participar más. Bueno, pues ha llegado el momento, tenemos unos minutos, les voy a pedir que se queden conmigo mis invitados. Si hay alguna persona que quiera trasladarnos alguna cuestión o quiera preguntarle algo a nuestros espectadores. Yo me he olvidado el micro inalámbrico, pero veo que mi compañero Sebi lo tiene por ahí. ¿Hay alguna persona en el público que quiera preguntarle algo? Aquí sí, tenemos. Gracias, Sebi. Sí. Hola, quería preguntaros, tenemos la suerte, por fin, hemos conseguido que haya un teléfono de prevención del suicidio de 3 cifras que sea público. ¿Se está divulgando su existencia y se está recomendando su uso cuando hay detección desde los centros educativos, desde las fundaciones que trabajáis con menores? ¿Se está aprovechando este recurso realmente desde los centros como debería ser? Tony Vicente. Sí, a ver, sí que lo estamos divulgando, pero tenemos que tener claro cuál es la mente del adolescente y del niño. Quiero decir, voy a contar casos concretos y así lanzamos un comunicado a las familias que tienen una reunión, por ejemplo, el próximo día, ya sea vía electrónica o que el alumno lo lleve a casa, ¿no? Que tienen que venir a una reunión para el tema de la prevención en las redes sociales, porque normalmente viene el CSIC de la Generalitat Valenciana, hay poca asistencia, pero ese documento a casa no llega. Ahora, eso sí, yo le doy al alumno un documento porque se va a una excursión y le interesa mucho, ese documento llega y vuelve. Entonces, claro, quiero decir, ¿en qué momento puedes tener claro que en la mente de esa alumna y de ese alumno va a buscar ese teléfono que tenemos colgado en un panel del centro educativo de manera muy grande y muy llamativo? No sabemos. Puede ser, yo veo, debemos de tenerlo igualmente. Cuanto a máxima prevención y máximos sitios donde acudir y poder comunicarte, mejor. Pero yo creo que es más fácil a veces que se abra el alumno o la alumna con el tutor o la tutora o profesores de aula que a lo mejor no quieren ni contarlo en casa y te lo cuentan en el centro educativo. Que ese teléfono sirve y da respuestas, y lo sabemos. Ahí tenéis todo el registro, seguramente si llamamos, es fantástico. Creo que está para todo el mundo, no solo para la parte de centros educativos. Eso es fantástico. Lo que estoy hablando es en qué momento la mente de nuestro alumnado va a acudir a ese teléfono a pedir ayuda. Esa es la parte que probablemente de todos los casos que tenemos, algún porcentaje va a acudir, seguro. Pero probablemente haya un porcentaje mayor en el acudir al tutor o a la tutora o al docente de aula. María, tú querías añadir algo, creo. Muchos usuarios que vienen a mi consulta, que están en seguimiento porque presentan ideación autolítica, tienen ideas de muerte,
y en determinados momentos del fin de semana, cuando no pueden acudir a la unidad, llaman al 024, es decir, ese teléfono lo tenemos en la sala de espera, junto con el de ANAR también. Y es como tener... Yo estoy totalmente de acuerdo, siempre es mejor, evidentemente, un contacto directo, un vínculo seguro con alguien a quien puedas realmente sentarte y explicarle lo que le estás pasando. Pero saber que en un momento determinado, desde tu casa, puedes solicitar ayuda de una manera tan inmediata, pues claro que es positivo, ¿no? Es lo siguiente, es decir, lo que nos podamos plantear, porque realmente estas personas que no podemos estar todo el tiempo y en un momento de crisis pueden necesitar simplemente a alguien que les escuche, pues el teléfono de la esperanza, el 024, ANAR, es decir, todos los recursos son pocos. Y evidentemente el 024 está funcionando y por lo menos por mi experiencia personal de los usuarios, que yo veo gente por debajo de los 18 años, están acudiendo y les están ayudando. Es decir, están recibiendo ayuda. Brevemente. Sí. A ver, la mera exposición de un cartel con el teléfono no hace nada, ¿no? Los niños necesitan saber quién está detrás de ese teléfono, necesitan tantearte, saber cómo respondes, qué haces cuando te cuentan una cosa. Entonces yo creo que debe de ir siempre acompañado de una explicación, una difusión, ¿no?, de cómo funcionamos. Yo que trabajo en la Fundación ANAR, yo me desplazo a los centros educativos y veo desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. A bachiller no entro porque están para la PAU, pero si me dejasen entrar me colaba. Y trabajo con ellos acoso escolar, ciberbullying, uso responsable de las TIC, ideación suicida, con los profesores, con las familias y demás. Y además les ofrezco el recurso de ANAR, es decir, te doy herramientas para que sepas detectar que algo no funciona bien y además te doy una línea para que en caso de que tú estés en tu casa y no puedas acceder a un profesional, me puedas llamar. Un dato, 2021, es que lo tengo aquí y me ha venido a la cabeza. O sea, en el 2021 atendimos 7.770 peticiones de ayuda relacionadas con ideación suicida y autolesiones. ANAR ha podido salvar la vida de 4.542 niños y niñas que estaban en extrema gravedad. Eso quiere decir que estaban consumando el suicidio. Entonces, sí, las líneas ayudan, sí las conoces, pero un cartel no es conocer una línea. Necesitas conocer a las personas que estamos detrás de esa línea y estamos a vuestra disposición, ya que estoy aquí. Te llamaremos. ¿Me llamarás? ¿Alguna pregunta breve, si puede ser, por el tiempo? Me va a dar rabia no poder dar más voz. Sí, muy brevemente. Primero, agradecer a las personas que estáis ahí hablando de una manera magnífica sobre este tema. Y segundo, también poner sobre la mesa algo que creo que es fundamental. Y es que aquí tenemos gente modélica, representantes de familias, representantes de centros educativos, pero yo creo que hace falta en la sociedad una mayor conexión entre familia y escuela. Es decir, concretamente en la etapa de la adolescencia es como si los padres se tomaran, algunos padres, no digo todos porque hay gente maravillosa, como un descanso educativo. Es decir, ya te dejo a mi hijo, edúcalo tú. Esto es, por desgracia, bastante común. Y esa conexión familia y escuela es fundamental porque lo que se detecta en la familia quizá no vaya a la escuela y al revés. Y eso lo habéis comentado. Y también, aludiendo a lo que decía Tony, muchas veces lo que ocurre es que enviamos notificaciones a las familias que nunca llegan porque dicen, bueno, mi hijo ya es suficientemente responsable como para hacerse cargo de esto. Y no es así. Entonces, desgraciadamente, en infantil y primaria se trabaja muy bien. Los papás están, las mamás, muy concienciados de que deben establecer contacto con los docentes, pero cuando llegan a otras etapas superiores ya creo que ese exceso de responsabilidad que se les atribuye a los hijos quizá no es tanto y no hay que dejarlos de la mano tan pronto. Gracias por la reflexión. Si es pregunta lo que ibas a hacer. La chica de verde que antes levantaba la mano, sí. Es una pregunta, te llevan el micro. Si es una preguntita, creo que nos da tiempo. Rapidito, ¿vale? Soy trabajadora social de servicios sociales de base de un municipio y lo que me gustaría saber, porque antes ha dicho algo la compañera de ANAR que es súper importante, que es de lo que no se habla no existe, la Administración tiene unos equipos de profesionales muy preocupadas por la situación que se está viviendo y hay una posibilidad de comunicación. Estamos saturadas también, pero bueno, aún así, poder colaborar con el ámbito educativo nos parece básico y de hecho para nosotras es una obligación.
¿Qué hace? Porque no se ha comentado nada de eso y me parece importante. Creo que la notificación existe, nosotras no nos quedamos ni a los adolescentes ni a los niños, no los quitamos a nadie, ¿vale? Y estaríamos encantadas de que esa parte de comunicación y coordinación la podamos establecer. No sé si hay una dificultad especial aparte de pues, la saturación de todos y tal, pero bueno, que no estáis solos. Que hay más profesionales ahí con muchas ganas de hacer que esto sea muy diferente. Sí, para mí. Bueno, encantada. Yo, pienso que es fundamental. Estamos hablando todo el rato de la comunicación escuela y familia, pero es que es la comunidad quien reacciona y quien tiene que dar el soporte y los recursos a las familias, a los chicos, a las chicas. Es decir, que realmente, por supuesto, la coordinación, el trabajo interdisciplinar es fundamental para todos, para todos. Y bueno, lo que pasa que es verdad que el tema de la saturación no es ninguna tontería, quiero decir que sí que nos afecta mucho para poder hacer esa labor de coordinación que es tan importante. Es decir, es fundamental. Y es verdad que esos recursos existen. Es verdad que la pandemia creo que nos frenó a todos mucho en el tema de trabajar y ahora volvemos otra vez a intentar abrir nuevas vías, ¿no? A poner en marcha todos esos recursos y evidentemente hace falta toda una comunidad para sostener a cada una de las personas que forman parte de ella. Es decir, y la educación la hacemos entre todos, no solamente en determinados ambientes. Rubén, sí, apostillas. Sí, apostillo la apostilla de la apostilla. Apostillindo. Respecto a la educación social, a educadoras sociales, desde la Confederación y las federaciones estamos apoyando que la educadora social sea una figura más de plantilla en los centros educativos. Esperemos que al final nos hagan caso. Y respecto a la intervención anterior, totalmente de acuerdo, eso pasa. Y las AMPAs y las federaciones y confederaciones estamos luchando contra eso de manera permanente. También hay que decir que desde que se inició la pandemia, la presencia de las AMPAs dentro del centro educativo ha estado prácticamente anulada por razones de salud y de las limitaciones a las que con las que nos veíamos constreñidos. Pero desde que hemos vuelto a la relativa normalidad todavía no se ha recuperado por completo esa presencia de las AMPAs en el centro educativo y es algo que tenemos que seguir reivindicando. Yo la afirmación que hago siempre en el centro de secundaria donde están mis hijos cuando me presento en la reunión general en la que están todas las familias es esa idea que tenemos las familias de que ya está en secundaria, ahora es independiente y lo suelto, nada más lejos de la realidad. Es el momento en el que más os necesitan. En primaria estamos llevándolos de la mano literalmente a todas partes y nos da la sensación de cuando son de 12 años para arriba ya no les hacemos falta. Y es todo lo contrario, les hacemos más falta que nunca, porque tienen una idea de sí mismos que no siempre, por no decir siempre, se ajusta a la realidad, al menos en determinados aspectos, y es necesario que estemos allí haciéndoles compañía. Me toca siempre el papel de malo y es ir acortando tiempos, pero a ver si es breve, venga. Hay que hacer una reflexión. ¿Qué familias vienen a las AMPAs y a las reuniones de AMPAs? Las que no les hacen falta. Necesitamos llegar a las otras familias que también son muy importantes. O sea, esas familias están genial, maravillosas, pero todas, necesitamos todas. Y eso es un reto. Y ya. Nada, yo asumo mi papel de malo en esta mesa y también para no seguir hablando con todos vosotros y con todas vosotras, que seguro que esto lo que demuestra es que hace falta un diálogo permanente y más amplio que una hora y cuarto que podamos haber estado hoy, aunque os agradezco porque nos habéis dado muchas ideas y espero que todos y todas os llevéis muchas de esas ideas a casa para trabajar, ¿no? y mejorar esta situación. María, Vicent, muchas gracias. Rubén, Ana, Toni, ha sido un placer escucharos. Os despido con este fuerte aplauso que me imagino os van a dar. Gracias. Pues nos quedan unos pocos minutos. Les voy a dejar ahora con un pequeño reportaje que creo que es importante que todos veamos. El reportaje se llama Ama la vida, que es el hashtag que también estábamos utilizando. Este reportaje está elaborado por un grupo de personas con problemas de salud mental del CRIS de Adien de Ontinyent y habla sobre su experiencia en las aulas.
Este vídeo forma parte del proyecto Ama la Vida y con él se pretende crear conciencia sobre la importancia de todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, cuando nuestros hijos, nuestras hijas están en el colegio, ¿qué es lo que puede ocurrir? Son testimonios reales. La meva infància va ser molt feliç, no vaig tindre cap problema, o sigui, vaig jugar, vaig disfrutar, vaig viure com una xiqueta normal i corrent. Sí, em va agradar molt anar a l'escola i de fet anava molt a gust tots els dies. Sí, em va agradar anar al col·legi perquè vaig fer moltes amistats i després ja el que no em va agradar va ser l'època que vaig passar a l'institut. I ja va començar l'acoso escolar per part tant de professors com d'alumnes. Pues al primero sí, pero como fui haciéndome mayor, era el chiquitito, el más pequeño de la clase, me gastaba muchas bromas y tiraba la cartera por la ventana y eso. La veritat és que en l'escola vaig ser molt feliç. Els problemes vaig començar a tindre-los quan vaig començar l'institut. No, perquè no em va agradar, perquè em tractava mal. No me va agradar gens anar a l'escola perquè me van amargar la vida. Teníem una professora que li diem Maria Teresa, de Bocairent, que tenia un mogollo de gossos i quan anàvem els xiquets jugàvem en els gossos i tot. I la veritat, una professora molt plana, molt de poblet, molt bé. Una monja que nos ayudó, que me ayudó bastante, me ayudó mucho en los exámenes y todo, o sea, los volví a repetir y excelente. A mi em va ajudar molt, la meva professora d'història em va ajudar moltíssim. He tenido un montón de momentos difíciles. O sea, el más difícil fue el cambio de lengua. Llegar aquí y entrar en clase y no entender nada. Te sientas y estás en un mundo aparte. Y es, no sé, es algo diferente. Es que no sé ni explicarme. Y profesores que me ayudaron un montón. Aquí en Andalucía, aquí los del colegio me han ayudado, hostia. ¿Sabes? Gracias a ellos sé mucho. Jo era un xiquet molt sensible, que no dia res tampoc mai, era molt tímid també, i molt introvertit, i no dia, no em queixava. Aleshores, pues, sempre em quedava, potser, en les parts últimes de classe, i era com si no existira. I això, no. Jo sentia que els altres xiquets sí que es feien més cas. Em van tractar mal i... Home, alguns mestres em trataven mal i altres mestres em trataven bé. Igual que yo perdí el interés, los profesores también perdieron el interés en mí y me dieron por imposible en muchos casos. M'ha sentit examinat per molts mesos perquè encara no estava la democràcia i era com si el mestre poguera fer de tot el que volguera. Al principi va ser bona la relació amb la tutora. Després va canviar que l'acoso escolar va ser culpa meua, que jo tenia que haver-li fet alguna cosa a aquella xiqueta per a que m'acosara. Ningú acudia a ells perquè no servia per a res, els professors no donaven cap solució. A poc anaven deixant-me de costat i dient «Dice no te pare, no anem en ell». Coses cruels que em van marcar. Després a l'adolescència pues, no volien saber res de mi les xiques i això, no volien ajuntar-se amb mi. I sí que m'ha influenciat. Me desechaban del grupo. Però quan vaig anar a una penya, els meus amics de la meva edat no volien que entrar a la penya. Perquè hi havia algú que em burlava de mi, però...
era una persona baixeta, regordeta, entonces em diem Ewok. Al dir-me Ewok doncs vaig agarrar un complejo molt gran que va desenvolupar a que patirà una anorexia nerviosa i quedar-me en 26 quilos en 19 anys. Sí, reno, del renacuajo. Em van donar per dir-me rec, perquè com estava molt més pleneta, doncs això ha sigut un apodo que m'ha acompanyat tota la vida i encara no me'l puc llevar de damunt. Bueno, simplemente que los profesores o psicólogos que estén preparados para detectar a personas que tengan alguna enfermedad mental, estaría bien. Jo penso que hauria haver una assignatura que fora contra l'acost escolar, perquè ens conscienciem tots de lo que pot passar al cap d'un temps. Intentar comprendernos y ayudarnos a seguir estudiando como ellos. Prejutjar al xiquet va afectar-li per tota la vida. No sé, es muy importante. Uno de los problemas del estigma es el desconocimiento. Sin duda, yo creo que los niños pequeños, sobre todo, aprenderían a apreciar más a la gente con estas dificultades si supieran por lo que pasan.